comenzar, voy a orar. Padre, gracias porque tu misericordia, Dios, se revela y contra todo poder y contra toda oposición, Dios. Tú como persona te revelas a nosotros, Señor. Y durante años la iglesia, Señor, se ha mantenido en pie bajo la sombra, Dios, de la revelación, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Y no queremos, Señor, ignorar, Dios, tus intentos tan efectivos, Señor, de querer comunicarnos la verdad, Dios. Señor, que la verdad llegue a nosotros, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, y que la verdad nos traiga libertad y que la verdad nos transforme en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Entonces, vamos a partir. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? Para responder a esa pregunta, siempre es necesario llegar a la comparación. Porque en realidad el concepto de identidad solo nace o es necesario cuando hay un otro del cual diferenciarte. ¿Se entiende, no? Esa es la razón de por qué el nombre de Dios o la identidad de Dios que fue revelado a Moisés fue yo soy. Es decir, el que no necesita identificarse, el único, el que no tiene otro igual. Yo soy. Inteligente, ¿no? Yo siempre pregunté, pero ¿por qué así? ¿Por qué yo hubiesen puesto un nombre, no sé, más nombre? Pero el nombre de Dios es el yo soy, el que no necesita nombre, porque no necesita diferenciarse ni identificarse ante nadie. El único que es como Él. Pero nosotros sí. Nosotros somos parte de una creación y de la misma manera tenemos que diferenciarnos entre nosotros. Por eso tenemos un nombre, un apellido, un root, una cédula de identidad, una huella digital, etc. Pero ahora no vamos a hablar de cómo diferenciarnos entre nosotros, sino que vamos a mirar mucho más de afuera y vamos a hablar de cuál es nuestra identidad como raza, seres humanos. Somos seres humanos. ¿Y qué es un ser humano? ¿Qué creemos sobre ser humano? Vamos a intentar un poco desglosar esto y descubrir quiénes somos al hacernos esta pregunta. Según la cosmovisión naturalista, para los que pusieron atención la sesión pasada, lo que nos diferencia de las demás especies en el planeta es nuestra capacidad superior de razonar o nuestra diferencia de ADN. Pero una buena pregunta sería, ¿qué dice Dios sobre nuestra identidad? ¿Qué puso Dios en el ser humano que es diferente en toda la creación? Perdón. Ahora sí. En Génesis, del 27 al 28, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Leyendo esto sobre el ser humano, entonces podemos decir 4 cosas. Número 1, es un diseño de Dios. Tú eres un diseño de Dios. Número 2, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Número 3, a ti se te entregó el dominio sobre la creación.
Y número 4, su propósito es multiplicarse y dominar. Esto todo lo extraje del versículo anterior. ¿Ya? No son conclusiones personales. ¿No es cierto? Lo voy a volver a leer para que lo noten. Perdón, me equivoqué. Ya, ahí sí. Y Dios creó al ser humano a su imagen, ¿no es cierto? Y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo en estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¡Qué heavy! Entonces Dios nos creó para dominar. Dios expresó su soberanía sobre la tierra por medio de una creación que se llamó ser humano. Entonces el dominio y la soberanía de Dios en la tierra iba a ser, en el plan perfecto, por medio de seres humanos. ¿Entienden o no? Ok. El plan de Dios era perfecto. Y más adelante dice, y dijo Dios que era bueno en gran manera, ¿no es cierto? El ser humano es la única especie de modificar y dirigir conscientemente los cambios en el medio ambiente. Esto es una declaración de la CONAF que leí yo mientras estaba de vacaciones en Puyehue. ¿Conocen Puyehue, no? Que ahí yendo para Argentina, el paso por Osorno. Precioso. Vayan para allá, sí. Me quedé en un camping espectacular. Con mi carpa ahí. Me acuerdo que llegó una casa rodante así chiquitita y se puso al lado de nosotros y de repente empezó como a agrandarse así y nosotros con la Yoli así y nosotros con la carpita al lado así. Bueno, qué heavy esta declaración, ¿ah? La voy a volver a leer. El ser humano es la única especie capaz de modificar y dirigir conscientemente los cambios en el medio ambiente. Esto tiene que ver con nuestro diseño y con nuestro propósito. En estos 4 puntos entendemos el diseño del hombre. Ojo, la idea de Dios no era que Él dominara la tierra, sino que lo hiciera el hombre. Ya vimos, ¿no es cierto?, que entonces la soberanía de Dios se expresa aquí en el planeta Tierra por medio de ¿quiénes? Nosotros. Sin embargo, esta identidad fue distorsionada o corrompida por medio de la mentira de Satanás. Eso significa que cada uno de nosotros tiene una identidad distorsionada y corrompida. Algo que servía para una cosa en específico ya no sirve, ya no funciona. Eres como un cuchillo sin filo. Fuiste creado y diseñado para dominar y tener el dominio, pero resulta que no puedes ahora hacerlo. Porque cuando el dominio llega a nosotros, ¿qué pasa con el ser humano? Se corrompe. Empieza a ocupar ese dominio para sí mismo. ¿Han visto El Señor de los Anillos, no? La conclusión de la película es justamente esa. Son libros de Tolkien, para que sepan. Hay muchos cristianos que creen que el Señor de los Anillos es del diablo, ¿ya? Pero no, lo hizo Tolkien. Él es un cristiano católico, muy amigo de C.S. Lewis. C.S. Lewis. Ya. Esto explica la triple F. ¿Alguna vez han escuchado la triple F? Es un concepto conocido entre los pastores. La triple F es lo que corrompe un hombre: fama, fortuna y faldas. ¿Ya? y si se fijan bien, podemos extraer la triple F directamente de este versículo que vimos aquí recién. Ay, perdón. Oh. ¿Qué pasó? La triple F. ¿Qué dice? Ahí sí. ¿Qué onda? Ya, bueno. Bueno, como leíamos en Génesis, ¿no es cierto?
Dios quería que nosotros domináramos, que nos multiplicáramos, ¿no es cierto? Y que ejerciéramos el dominio. ¿Está bueno? Ahí sí. Ya. Entonces dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominan los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el poder. La fama y la fortuna, ¿qué nos da? Poder, dominio, ¿no es cierto? Y las faldas, bueno, tiene que ver con multiplicarnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que resulta que fuimos creados para multiplicarnos y para dominar, y resulta que cuando llegan estas cosas a nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Nos corrompemos. Entonces fuimos diseñados para eso y nos gusta hacer eso, pero cuando lo hacemos nos corrompe. ¿Cachai o no? El diseño está como corrompido. Sigamos adelante. Al pecar, Satanás instauró un reino de mentira, enfermedad, pecado y de muerte en la tierra. En este reino de muerte, Satanás tiene autoridad. ¿Pero cómo puede ser eso? Lucas 4, 5, 6. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Estamos leyendo Jesús cuando fue tentado. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Satanás hablando. Vuelvo a leer. Te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Entonces, Satanás tiene autoridad. Y tiene la autoridad en este planeta. ¿De dónde sacó Satanás esa autoridad? ¿Acaso Dios se la entregó? No. Fuimos nosotros. Al pecar cedimos nuestra posición de autoridad a Satanás. Entonces, por medio de la mentira, Satanás hizo que nosotros cayéramos en pecado y él arrebató la autoridad de nosotros. ¿Y ahora quién tiene la autoridad? Satanás. Antes de la caída del ser humano no había pecado, enfermedad ni muerte. Estas cosas vinieron no como castigos de Dios, sino que como consecuencia del dominio de Satanás en la tierra. En el dominio de Satanás, reina la muerte, el daño, la enfermedad y el pecado. El ser humano sigue teniendo la autoridad delegada por Dios, pero éste no lo sabe y tampoco es capaz de administrar la autoridad, porque es esclavo de sí mismo, el pecado, y del dominio que Satanás ejerce. Todos nacimos bajo el dominio de Satanás, donde el pecado gobierna el quehacer del ser humano hasta perderlo casi completamente de su diseño original. Es heavy que en casi todas las constituciones del mundo existe una frase sobre la familia, de que la familia es el núcleo de la sociedad. Sin embargo, no podemos hacer familia. La familia está completamente desintegrada. Entonces somos una especie que quiere algo pero no puede hacerlo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez dijeron, este año voy a tener, cuando estaban en la universidad o en el colegio, voy a tener mi cuaderno ordenadito? Título, subtítulo, rojito. ¿O cuántos de ustedes dijeron, este año voy a adelgazar? Este verano me voy a ver, pero... ¿Ah? Pero no lo hacemos. Lo queremos hacer, pero no lo hacemos. Eso evidencia que algo nos domina, nosotros mismos. El Antiguo Testamento revela la historia de cómo Dios mandó la ley al pueblo para dejar en evidencia para la humanidad el estado del ser humano. Simplemente no es capaz de cumplir la ley aunque lo quiera. Romanos 3, 19. Ahora sí, Romanos 3, 19 al 20 dice, ahora bien,
Sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, no es lo que te hace justo a ti, no es cumplir la ley, sino que la ley fue enviada por Dios para simplemente mostrar que no eres capaz de cumplirla. Eso me da a entender de que Dios me conoce. Hay un salmo que dice, Dios sabe nuestra condición, sabe que somos de barro. No estará enojado para siempre, ni extenderá su querella contra nosotros por siempre, sino que Él es como un padre con sus hijos. Con nosotros como un padre con sus hijos. Algo así. Romanos 4:15 dice, la ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces Dios mandó la ley para que nuestra transgresión quedara en evidencia. Y eso lo explica muy bien Pablo. Si no lo entienden, léanlo en Romanos. Dios quiso revelar a nosotros que nuestra condición de esclavos del reino de Satanás nos vuelve incapaces de retornar a la labor de nuestra identidad original, es decir, la labor de dominar. Este dominio de Satanás, al que llamaremos reino de las tinieblas, nos esclaviza, nos quita la libertad y nos esconde la verdad. Terminamos haciendo lo que no queremos porque somos esclavos del pecado. En Romanos 7 del 18 al 20 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Esto es Pablo hablando. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, que me domina. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Entonces este cuerpo pecaminoso tiene poder sobre nosotros, o tuvo poder sobre nosotros, ¿no es cierto? De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Y qué hace Dios ante toda esta problemática? A Dios no le corresponde tomar de vuelta el dominio de la creación, porque su soberanía se expresa por medio del dominio del ser humano. Su voluntad es que éste domine. Pero, ¿qué ser humano será capaz de vencer el poder y el dominio de Satanás? Ninguno. Romanos 3, del 10 al 12 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Sabías que no eres bueno? Ahora, es súper importante entender este concepto de que Dios no es como un jefe de estos jefes pencas que cuando tú te equivocas, llegan y dicen, presta para acá, yo lo hago. ¿Cachai? Sino que la voluntad de Dios es que el ser humano domine. Entonces, Él no llega así como a arreglar el condoro que nosotros nos mandamos, sino que su voluntad es que el ser humano vuelva a su posición de poder. Y su soberanía se expresa de esta manera. Pero hay un problema. No hay un ser humano capaz de hacerlo. Ni siquiera uno. Por eso, Dios vino en forma de hombre. Jesús.
Él vino a confrontar el reino de enfermedad, pecado, dolor y muerte de Satanás y vencerlo para instaurar su reino de justicia. Aquí es cuando la palabra reino empieza a tener un poco más de sentido. Lucas 4, del 16 al 21 dice: fue a Nazaret donde se había criado Jesús, y un sábado entró en la sinagoga como era de su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el rollo, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Durante su tiempo en la tierra, Jesús hizo principalmente 7 cosas. Número 1, proclamar el reino, por medio de sus parábolas y otras frases que Jesús decía. Número 2, sanar a los enfermos. No hay que justificar esa, ¿no es cierto? Ni tampoco la tercera, echar fuera a los demonios. Defender y alimentar a los pobres y hambrientos cuando multiplicaba la comida. Por varias referencias bíblicas entendemos que los discípulos tenían alguna especie de sistema con sus finanzas para alimentar a los pobres. Número 5, traer justicia cuando confrontaba a los fariseos, ¿no es cierto?, con su clasismo religioso. Modelar la correcta relación con Dios. Ustedes saben que Jesús fue la primera persona en el planeta Tierra que llamó a Dios Padre. Hasta Jesús jamás se había entendido llamar a Dios de esa manera. Por eso los fariseos estaban escandalizados con Jesús, porque Jesús le hablaba a Dios como que fuera su Padre, así como algo íntimo. Y Él nos enseñó a nosotros a llamarlo así. Cuando oren, háganlo de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No es cierto? Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Hacer discípulos. Esas fueron las 7 cosas que hizo Jesús, ¿no es cierto?, el enviado por Dios para recuperar el reino, recuperar el dominio, recuperar el gobierno y traer libertad a la raza humana que está cautiva. Me voy a quedar ahí un ratito, ¿ya? Por medio de esto Jesús fue expulsando el dominio de Satanás sobre las personas, dándoles libertad del pecado y de la opresión de Satanás y tomando de vuelta el dominio sobre la creación que originalmente le fue entregado al ser humano. Marcos 4, 39 al 41 dice: Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Entienden la situación, no es cierto? Jesús en la barca con los discípulos. Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! Jesús con autoridad, tomando de vuelta el dominio. El versículo abajo, Mateo 4, 23, 24 dice: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Entonces aquí vemos a Jesús echando para atrás el reino de las tinieblas. ¿Y qué es el reino de las tinieblas? Pecado, ¿no es cierto? Cuando defendió a la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Del juicio de los fariseos. Y luego habla con la mujer
entran en un contacto como íntimo con ella. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Cachai? Y después la mujer dice, ya no están, ya no. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Me encanta esa manera de confrontar el pecado que tiene Jesús. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces, el reino de justicia de Jesús significa liberar al hombre del pecado que lo ata, que no le permite hacer familia, que no le permite hacer lo que quiere al final. Echar fuera a los demonios y la opresión de Satanás, echar fuera la enfermedad y la injusticia. Ese es el reino de Jesús. Ese es el reino que proclamamos. Este es el qué hacer del reino. Este es el qué hacer del evangelio de Jesucristo. Luego de demostrar su poder y autoridad, Jesús mandó a sus discípulos a hacer lo mismo. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Después de pagar por nuestra transgresión en la cruz y liberarnos del poder del pecado, Jesús traspasa esta autoridad a sus discípulos cuando les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Y a todo esto, antes de este versículo, Jesús dice, toda autoridad, ¿no es cierto?, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Y cuando leo y digo obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, ahí está. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, entre otras cosas, obviamente. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Wow. De esta manera Jesús arrebató de Satanás el poder y la autoridad y nos la devolvió a nosotros, sus hermanos, hijos del mismo Padre. El reino como concepto representa esta firme voluntad de Dios de restaurar nuestra primera condición. En el reino de Dios será un ser humano, es decir, Jesús, quien nos gobernará. En el reino de Jesús no habrá más dolor, ni muerte, ni enfermedad. En Apocalipsis 21, del 3 al 4, cuando finalmente Jesús se instala por completo el reino de Jesús, dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este es el reino. Y cuando nosotros hablamos del ya y del todavía no, ¿no es cierto? Sabemos de que esto va a ocurrir por completo y será completamente consumado en el futuro. Pero hoy el reino invade, ¿no es cierto? Y vivimos en esta tensión. ¿Qué es lo que tenemos que traer nosotros aquí a la tierra? Eso. No más dolor, no más enfermedad, no más muerte. De esto se trata el evangelio. No de venir los domingos en la mañana y portarnos súper bien. No me malentiendan, ¿ya? No se anden portando mal. Pero no se trata solamente de esto. Les quiero contar una cosa. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen.
Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de cristianismo vivimos? 10, 15, 20 años siendo cristiano y probablemente nunca has sanado a un ciego. Nunca tal vez has echado fuera un demonio. Entonces, si vivimos cristianismo, ¿qué cristianismo vivimos? Porque en realidad ese cristianismo que vivimos no es el bíblico. Esta pregunta y este problema me volvió loco por años. Cuando yo tenía como 16 años, empecé a leer la Biblia y a darme cuenta de que el cristianismo que yo vivía no se parecía en nada al cristianismo de Jesús, ni tampoco al de los Hechos. Cuando los apóstoles hacían todo lo que hacían, me acuerdo que al principio lo justificaba de muchas maneras. Decía, no, es que no estamos en un avivamiento. Hasta que aprendí sobre Wimber y otras cosas. Entonces empezamos a atrevernos. Por mucho tiempo hicimos muchas cosas. Me acuerdo que en la reunión de jóvenes, chiquititos, 16, 17, aquí, éramos como más adolescentes, todos en el colegio. Y orábamos por enfermos, no pasaba nada. Me acuerdo que una vez me iba a hacer un examen médico por mis ojos y les pedí a todos los jóvenes que oraran por mí. Estuvieron como 20 minutos, media hora orando por mí. Y fui al doctor y el doctor me dijo, Mike, algo impresionante acaba de pasar. Tus ojos empeoraron el doble en un tiempo súper corto. No entiendo cómo. Chuta, decía yo. Me acuerdo que el Roy como se tomó la decisión de salir por un año y orar por todo enfermo que viera en la calle. Y lo hizo. Y me acuerdo que una vez me contó que había un ciego en la calle, así como un mendigo, y él empezó a orar por el ciego, y el ciego empezó a llorar, y empezó a decir, siento calor en mis ojos. Y el Roy se animó mucho y empezó a seguir orando, o sea, siguió orando, y no pasó nada con el ciego. Entonces, frustración tras frustración, igual teníamos algunos éxitos, me acuerdo. Una vez hicimos una vigilia, estuvo súper buena, pero dejamos, ¿cachaban los chip pop de colores? Se esparramaron por el suelo y los pisaron. Y mi papá me tenía súper amenazado. Mike, si mañana está cochino, no te voy a dejar hacer más vigilia. Y yo, oh, no. Entonces dije, ya chiquillos, tenemos que ordenar. Y la aspiradora no funcionaba. Oh, dije, ya, con la lengua. No. Pero, terrible. Entonces, dije, como que ahí me aleoné. Y pusimos la aspiradora al centro, que no funcionaba, la probé de todas maneras, la enchufamos en todos lados, no prendía. Y oramos todos por la aspiradora. ¿En serio? Y sabes que ese momento de incómodo, en donde ya terminaste de orar y tenés que enchufarla y están todos mirando, enchufé la aspiradora y prendió. Oh, fue glorioso. No se sana la gente, pero la aspiradora sí sana. Ya. Pero muy frustrado, la verdad. Y hace poco subí a Facebook una parte del libro Sanidad Poderosa de Wimber, donde Wimber empezó a vivir este mismo proceso. Durante 10 meses oró por los enfermos todos los domingos en la iglesia y la gente no se sanaba. Él decía que incluso la enfermedad se les pegaba a los que oraban. La gente empezó a irse de la iglesia y él estaba pero terriblemente frustrado, pero Dios lo seguía hinchando con que hablara sobre sanidad. Y para los que no saben, Wimber es el plantador de la iglesia Viña en el mundo, es un gringo. Y en una parte, cuando vivió por fin su primera sanidad, ya estaba manejando el auto de vuelta después de que había ocurrido, y de repente tiene una visión, decía que veía como nubes, pero eran como raras, así que como que paró el auto, ¿cachai? Y como se sentó y descubrió que eran panales de donde vertía miel. No sé si conocen la canción. Un sabor de los cielos, una canción de los cielos. Esa de Andy Park cuando vino, ya. Él habló de la visión, ya. No me acuerdo de la canción. Tu presencia como miel cayendo sobre tu pueblo. Bueno, ya. Entonces, la canción es sobre esa visión.
Y Wimber veía panales donde caía miel y habían algunos que estaban ahí para recibirla y la miel era la misericordia de Dios y habían otros que les caía la miel y como que hacían, eran pegajosas y como que no querían recibirla. Entonces después de eso Dios le dijo, jamás me vuelvas a rogar por sanidad. Cuando tú me ruegas por sanidad, me ofendes. ¿Saben cuándo la cosa empezó a cambiar entre nosotros? Vino un tipo que se llama Robbie Dawkins. Nosotros le hicimos el guatón furioso. Predicó aquí un domingo. Y él nos enseñó de que cuando nosotros oramos por sanidad no debemos pedir a Dios la sanidad, sino que tenemos que ordenarla. Y en realidad me di cuenta que había sido un tonto por mucho tiempo, porque así está en la Biblia. Jesús nunca pidió al Padre por sanidad y los discípulos nunca pidieron sanidad, siempre ordenaron. Lee la Biblia, nunca vas a encontrar una petición por sanidad. Entonces él empezó a enseñarnos a ordenar la sanidad y todo esto fue una revolución para nosotros porque nunca lo habíamos entendido así. Y después me di cuenta que era verdad. Cuando yo oraba por sanidad hacía algo así: Señor, te pido de que tú lo sanes. Señor, Él es tan buena persona, ayuda en la iglesia, como dándole razones para convencerlo. Si tú lo sanas, tu gloria, Señor, va a ser contada. Como que Dios tuviera así como, no sé si sanarlo. A ver, dime más cosas, a ver si me dan ganas. Nada que ver, ¿cachai? Dios es bueno. Él quiere sanar. Él hizo toda esta cosa para traer el reino y finalmente sacar la opresión de Satanás, ¿cachai? Y nosotros entendemos mal a Dios. Y por eso cuando yo leí eso de la visión de Wimber, cuando Dios lo confrontó, le dijo, jamás me vuelvas a rogar sanidad. Es Dios diciéndonos como, despierten. Yo soy el que quiere estas cosas. Yo soy el que quiere que seas libre. Yo soy el que quiere que seas sano. Yo soy el que quiere que disfrutes la plenitud y la abundancia del reino venidero. Ahora, el ya aquí en la tierra. Aunque vivamos todavía no. Lo que Dios quiere es el ya. Y después empecé a entender algo profundo sobre esto. Miren, Éxodo 14, del 13 al 16, Moisés a punto de abrir el mar rojo, dice, no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Obvio, súper fácil. Entonces, ahora entiendo algo. No es que Dios no quiere sanar a la gente, es que el límite somos nosotros, que no entendemos quiénes somos. Y por esto el tema de la identidad es tan importante. Porque Satanás busca que tú no entiendas quién eres y nos hace girar y girar en torno al pecado. El evangelio del pecado. Todo se trata del pecado, ¿no? Si portáis bien, vaya a la iglesia. Si te portáis mal, no vaya a la iglesia. Si te portáis mal, todos te miran feo. Si te portáis bien, eres líder. ¿Conocen a Lonnie Frisbee? Lonnie Frisbee fue un hippie. Le decían el hippie preacher, el predicador hippie. En las playas de California bautizaba a los hippies y por cientos y cientos se bautizaban. Y el loco hacía muchas señales y maravillas. Una vez, cuentan por ahí, para que sepan, este loco tiene mucho que ver con la historia de la viña porque
cuando Wimber tuvo su apertura al mover del Espíritu Santo fue por medio de Lonnie, que vino a visitar y dejó la escoba en la iglesia. Entonces cuentan que una vez estaban en la iglesia y entró una señora con su esposo ciego, y Lonnie lo mira y le dice: en el nombre de Jesús tú puedes ver. Y recobró la vista inmediatamente. Bueno, Lonnie hacía muchas de estas cosas, pero él tenía un problema tenía una confusión de género, ¿ya? Y para que me entiendan bien, a veces se metía con hombres, ¿ya? Y para los pastores era muy difícil entender esto. ¿Cómo este loco, ¿no es cierto?, que tiene este problema tan heavy, sana a la gente así, con ese poder y esa autoridad? Y es que nosotros siempre hemos atribuido que Dios no se mueve porque nosotros pecamos. Pero hay que entender bien esto. El reino se trata de expulsar el pecado, de expulsar la enfermedad, de expulsar el dominio de Satanás. No tiene sentido que Dios no quiera hacer algo porque tú pecaste. Y me di cuenta de una cosa, que cuando entra una persona por esa puerta, yo la miro y digo: ya. Con el tiempo esa persona va a involucrarse, va a hacer los ágape, va a empezar a descubrir de que tiene una vida de pecado, va a empezar a abandonar el pecado, y probablemente nosotros vamos a ayudarle a esa persona a que abandone el pecado, ¿no es cierto? Pero si por una persona enferma entra por esa puerta, no pienso lo mismo de la enfermedad. Es como que no me causa conflicto que la persona esté enferma durante todo el tiempo aquí, ¿no es cierto? Pero si está pecando, no, ahí no. Cuando en realidad la enfermedad y el pecado son del reino de las tinieblas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que porque estoy enfermo Satanás está en mí? No. Pero pecas, ¿o no? Eso es del reino de las tinieblas. ¿Está enfermo? Eso es del reino de las tinieblas. Entonces lo que Wimber habla, cuando habla de sanidad y del reino y del ya, del todavía no, y toda esta teología del reino, lo que él está intentando decir es que no podemos seguir siendo pasivos ante la opresión de Satanás, porque lo que Dios quiere y lo que Jesús quiso que nosotros hiciéramos es que confrontáramos el reino de las tinieblas por medio de la autoridad que ya fue derramada sobre nosotros. Y porque así siempre fue el plan original. Entonces, los hijos de Dios se levantan con poder y autoridad y traen libertad. Libertad de la opresión del pecado, libertad de la enfermedad. Al principio yo pensaba que la sanidad de la enfermedad era solamente para que la gente conociera a Jesús. Entonces, si yo oraba por una persona y la persona no se iba a convertir, mejor no orar por sanidad. ¿Para qué? Que siga enfermo nomás. Pero Jesús oró por los 10 leprosos y no todos volvieron. Jesús alimentó a los 5,000 y no todos lo siguieron. Esto no se trata de convertir a la gente. Esto se trata de mostrar la bondad del reino. De anunciar las buenas nuevas del reino. El que quiere meterse en esto se mete y el que no quiere no se mete. Pero a ti se te envió no solo a orar por los enfermos, a sanar a los enfermos. Entonces tu desafío es hacerlo. Pero la iglesia no tiene poder, no puede mostrar el reino. Porque vivimos en este evangelio de pecado, 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 pecado. Entonces yo quiero invitarles, iglesia, a que salgamos de este círculo y vivamos el evangelio de forma integral. Y que vivamos ese evangelio que está escrito en la Biblia y no este otro al cual hemos llegado a vivir, que no es bíblico. No es bíblico.
Si hay algo no bíblico, es este evangelio que nos hace vivir yendo toda la iglesia, todos los domingos a la iglesia, y no viendo ningún enfermo sano, no viendo ningún pecador arrepentirse. Bueno, eso tal vez lo vemos más porque hablamos más sobre eso. Nunca echando un demonio fuera, nunca haciendo lo que Jesús hizo. Así que hoy día vamos a tener la primera práctica de esto. Ojalá se vuelva algo natural en nosotros. Con los jóvenes lo hemos estado haciendo un poco más seguido. Últimamente, en la última reunión de jóvenes hemos tenido muchas liberaciones y ha sido algo bien entretenido. ¿Sabes lo más bacán de liberar a una persona? Es darte cuenta que el demonio te obedece. Cállate, y se calla. Es bacán eso. O cuando atas la manifestación, deja de manifestarte, se deja de manifestar. Y empiezas a entender, tengo autoridad. Y aún más cuando sanas a un enfermo. Sé sano ahora en el nombre de Jesús. No me duele. Y ni tú te la crees. Y entonces últimamente los jóvenes hemos estado haciendo mucho esto. Orar por los enfermos, echar fuera a los demonios, y ha sido bacán. ¿Y sabes lo mejor de todo? Les voy a contar una historia. Escucha, ¿cuál les cuento? Ya, voy a hablar genéricamente. Había un joven que venía viniendo harto a los jóvenes, pero no se convencía sobre Dios, sobre la existencia, pero tenía hambre de saber. Entonces venía y no pasaba nada. Hasta que una vez un joven le dio una palabra de ciencia. Fue y le dijo, no sé qué le dijo, pero le dijo algo. Alguna cosa le inventó. No. El joven, al recibir esa palabra de ciencia, esa manifestación de poder, inmediatamente llegó a la fe. ¡Pum! Entonces, el reino es mucho más efectivo con estas cosas. La iglesia no tiene poder, por eso pierde a los jóvenes. Entonces, ustedes son las personas que tienen que liberar el poder. Así que ahora vamos a practicar un poco. Pónganse todos de pie. Esto tiene que ser rápido. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar unos por otros, ¿ya? Y vamos a sanar enfermedad, echar fuera opresión. Vamos a quedarnos solamente en esas dos cosas por ahora, ¿ya? Si quieres, puedes también dar palabra de ciencia, ¿ya? Pero intentemos más hacer esto que no hacemos tanto, ¿ya? Echar fuera opresión y sanar al enfermo. Entonces, esto es lo que vas a hacer. Vas a orar por la persona y vas a ordenar.